días, buenos días con todos. Gracias por conectarse a esta nueva edición del Seminario de Investigación del MODEMAT, en esta nueva temporada del mismo. El día de hoy contamos con la participación del profesor Sergio Caucao. Sergio es profesor de la Universidad de la Santísima Trinidad de Concepción, en Chile. Yo tuve la oportunidad de conocer el trabajo, algo del trabajo de Sergio, gracias al trabajo conjunto que estamos haciendo con Paul y a su recomendación. Y bueno, fuimos tentados de hacerle la invitación a Sergio para que nos comparta su trabajo aquí. Afortunadamente Sergio aceptó gustoso la invitación, gesto que agradecemos. Sergio, muchas gracias por esto. Y el día de hoy nos va a compartir algo de su trabajo que gira alrededor de elementos finitos para ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Esto, por supuesto, hablando muy a grosso modo. Sergio ya nos dará los detalles. Muchas gracias nuevamente, Sergio, por aceptar nuestra invitación, y el público del MODEMAT es tuyo. Muchas gracias por la presentación, Sergio, y por la invitación. Darme la oportunidad de compartir este trabajo con ustedes. Y como bien decías, este trabajo se enmarca en proponer y analizar una nueva formulación completamente mixta para un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales, en particular para el acoplamiento de las ecuaciones de Bridgman-Forheimer estacionario con las ecuaciones de doble difusión, que este trabajo, como les comentaba, tiene un toque interesante y diferente respecto a otros, porque se enmarcó en un trabajo que Gabriel, en su curso de doctorado que le dio en particular a Néstor en ese tiempo, eh, se lo dio como parte de una evaluación. Entonces, lo fuimos abordando paso a paso y resultó bastante interesante, y de hecho fue publicado el año pasado, reciente. Bien. Entonces, este trabajo en colaboraciones con Gabriel y con Ricardo. Esto fue hecho en mi contexto de postdoc en el Centro de Investigación en Ingeniería Matemática CIMA de la UD Conce. Y básicamente lo que hacemos es seguir el siguiente línea de desarrollo. Primero vamos a ver la motivación física un poco, hablar de por qué nos interesa estudiar este tipo de problemas. Luego vamos a presentar el modelo en cuestión, proponer nuestra nueva formulación y derivar la correspondiente formulación variacional. Luego analizaremos la solubilidad del sistema, garantizaremos existencia, unicidad y además estabilidad de las soluciones. Y luego discretizaremos con elementos finitos apropiados. También haremos su estudio de solubilidad. Y por último mostraremos algunos resultados numéricos. Bien. Entonces, primero, mencionar que fenómenos físicos donde dos campos escalares como la temperatura o la concentración están afectando un medio poroso saturado de un fluido, se puede encontrar en muchas circunstancias y pueden ser modelados justamente por este conjunto de ecuaciones diferenciales parciales. Por ejemplo, cuando el flujo sanguíneo va interactuando con las venas, con el flujo arterial de venas, por ejemplo, cuando queremos extraer eh, yacimientos como petróleo, sobre todo en situaciones donde hay fracturas. Estos modelos surgen de manera natural. Bien, entonces, con esa motivación y con el fin de modelar este tipo de comportamientos, bueno, también en los filtros que hay para limpiar los aviones, por ejemplo, para que siempre haya aire fresco, también surgen situaciones como esta. Eh, por estos fenómenos físicos justamente es que estamos interesados en estudiar el acoplamiento de este conjunto de ecuaciones, las que son las siguientes. Bueno, primero está el conjunto de las ecuaciones de Bridgman-Forheimer, donde las variables a buscar son la velocidad, la presión, la temperatura y la concentración. Entonces, estas son las ecuaciones de Bridgman-Forheimer y van a ser acopladas con las de doble difusión mediante este término fuente que depende de phi, donde este phi negrita no es otra cosa que el vector de las dos componentes, de la temperatura y la concentración. ¿Okay? Entonces,
Aquí está Brinkmann-Forchheimer, consideramos que el fluido es incompresible, ojo que podría serlo más bien considerado compresible, aquí añadiéndole un término externo, un dato. Se puede extender fácilmente la teoría, pero usualmente se considera esta condición. Y acá están las ecuaciones de doble difusión, que como podemos ver son simplemente ecuaciones de advección, donde este término convectivo considera el acoplamiento con la velocidad que proviene de Brinkmann-Forchheimer. ¿Ya? Entonces ahí se da el acoplamiento y la interacción entre dos conjuntos de ecuaciones. Consideramos condiciones de contorno tipo Dirichlet, no homogéneas, se pueden considerar cualquier tipo de dato, adecuado obviamente, y para poder cerrar el sistema y que se tenga unicidad, sobre todo por la presión acá en el gradiente, se considera que la integral de la presión sea cero. Algunos datos en el F depende directamente de la temperatura y la concentración, pero estos otros phi1R y phi2R son datos que usualmente son tomados como ceros, pero para temas teóricos podemos considerar que sean datos simplemente. Luego vamos a asumir que sean suficientemente pequeños, pero en particular, si uno revisa la literatura, siempre los consideran como cero. G es la fuerza de gravedad, y vamos a considerar que estos tensores K y también los Q1 y Q2 van a cumplir estas propiedades. ¿Ya? Van a ser uniformemente acotados y además para garantizar compatibilidad entre la condición de contorno de la velocidad y la condición de compresibilidad, vamos a solicitar que la integral sobre la frontera de ud.n sea cero, obviamente por teorema de la divergencia. Bien, entonces planteado el modelo, eh, lo que nosotros vamos a hacer es proponer una nueva formulación, porque este problema ya ha sido abordado por Caloni o por otros autores. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hicimos fue decir, ok, introduzcamos el pseudoesfuerzo. Entonces, si yo introduzco el pseudoesfuerzo, que está dado de esta forma como nu gradiente de U menos la presión por la identidad, y lo combino con la condición de compresibilidad, que la divergencia sea igual a cero, nosotros podemos ver que al tomar la traza aquí, traza de sigma, me queda la traza de gradiente, que no es otra cosa que la divergencia, pero si la divergencia es cero, entonces se cancela. Y la traza obviamente de este tensor identidad va a ser n, por eso es que nos queda este resultado. Y por eso es que aquí hago hincapié a lo que comenté delante, que no es necesario que esto sea cero, puede ser un dato. Si fuese un dato, simplemente aquí aparecería sumándose un g. ¿Ok? No habría problema. De ahí podemos despejar por un lado la presión en términos de el pseudoesfuerzo y reemplazando y considerando que la parte desviadora de sigma se define de esta forma, como el tensor menos 1 sobre n la traza de sigma por la identidad, podemos reemplazar la presión acá y ver de que esta ecuación en realidad se puede escribir como dividiendo por nu como sigma desviador igual al gradiente de luz. ¿Ya? Es decir, hemos eliminado la presión del sistema. Y ahora nos focalizaremos en resolver las ecuaciones de Brinkmann-Forchheimer, pero solamente en términos del pseudoesfuerzo y la velocidad. Y la presión la podemos recuperar por postproceso, gracias a esta relación directa con sigma. ¿Ya? También gracias a esta relación podemos ver que este laplaciano con el gradiente de la presión justamente son la divergencia del sigma. ¿Ya? Y los otros dos términos se mantienen tal cual, los términos que vienen de Brinkmann-Forchheimer. Nuestro lado derecho como lo teníamos, la condición de contorno tipo Dirichlet, y la condición de integral de la presión igual a cero se traslada ahora a la de la traza de sigma, gracias a esta relación. Entonces ahora vamos a pedir que el sigma también cumpla con esta condición. ¿Ya? Y esta va a ser muy importante porque nos va a servir para analizar el problema. Bien, entonces, por una parte, entonces, el Brinkmann-Forchheimer usual velocidad-presión ahora se propone en términos de pseudoesfuerzo y de velocidad. Y por otro lado, las ecuaciones de doble difusión, que solamente estaban en términos de temperatura y concentración, ahora lo que hacemos es introducir dos vectores auxiliares que representan un vector de pseudocalor y un vector de pseudodifusión,
que van a estar dados de esta forma. ¿Por qué? Porque cuando uno tome la divergencia de esto de acá, justamente me va a dar la ecuación eh, de doble difusión que habíamos planteado. En concreto, si yo tomo la divergencia de cualquiera de estos ρ, voy a tener la divergencia de este primer término, menos la divergencia, esto de aquí son constantes, así que salen fuera, la divergencia de esto del producto de phi j por u. Pero por propiedad de divergencia, esto es lo mismo que u punto gradiente de phi j, teniendo mis ecuaciones de doble difusión, más este término, pero estamos asumiendo que la divergencia del u es cero, así que este se cancela. ¿Ya? Así que nuevamente, si es que la divergencia del u no fuese cero, también aquí aparecería un dato. ¿Ya? El método se puede adaptar a ese caso. Pero ya que es cero, nuestras ecuaciones de doble difusión se pueden reescribir de esta forma. ¿Ya? Multiplicando obviamente nuestra ecuación aquí por los QJ a la menos 1, obtenemos esta expresión en términos del gradiente de los phi j. Y menos divergencia de ρ j igual 0, y nuestra condición de contorno respectivo. Entonces reescribimos tanto en las ecuaciones de Bridgman-Forchheimer como de doble difusión con estas nuevas variables, y además de la presión que se puede recuperar por postproceso, también podemos recuperar el gradiente de U mediante esta relación, nuevamente en términos del sigma. Y por otro lado, estos vectores de pseudocalor y de pseudodifusión también nos permiten para recuperar el vector de flujo de calor y el vector de difusión, ¿ya? Ya que podemos despejarlo de esta forma solamente en términos de los ρj, de los φj y de los u. ¿Ya? Dicho eso, entonces ahora lo que hacemos es proponer nuestra formulación variacional. Para ello, como es usual, lo que vamos a hacer es testear con multiplicar por una función test respectiva e integrar por partes. Para ello comenzamos con Bridgman-Forchheimer. Entonces teníamos que, no nos olvidemos que 1 sobre nu de sigma desviador es igual al gradiente de u. Si yo multiplico por tau, integro por parte del gradiente y utilizo la condición de contorno, obtengo esta expresión. Entonces, nuestra motivación es dejar tanto el sigma como su test tau en el espacio usual HD. ¿Ya? Entonces, para ello, lo que hacemos es lo siguiente. En vez de imponer de manera débil la segunda ecuación de Bridgman-Forchheimer, que es esta, multiplicando por un b, lo que hacemos es notar que de dicha ecuación uno puede despejar el u de esta forma, en términos de la divergencia del sigma y también del u y también del dato f dependiente del phi. ¿Ya? Entonces lo que hago, en vez de agregar una segunda fila, reemplazo aquí el u con toda esta expresión. ¿Ya? Al reemplazar u con esta expresión, ya puedo reescribir el problema de esta forma, donde aquí ya tengo todo lo necesario para probar elipticidad en términos del sigma en la norma Cherif, con algunos detalles de por medio, obviamente. Y me aparece este término no lineal, que viene de Forchheimer, pero que ya vamos a ver que podemos controlar. ¿Ya? Si la divergencia está en L2, al hacer el acotamiento de este término, vemos que de manera natural, al considerar K el infinito, divergencia sigma en L2, tanto el W como el U acá, quedarían en L4. Entonces, esto nos sugiere hacer el estudio en L4, en un espacio de Banach tipo L4, pero dada la formulación, no es natural realizar el análisis de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizar la inclusión de Sobolev de H1 en L4. Entonces, al hacer eso, ahora estamos diciendo, ok, ahora la velocidad la puedo buscar en H1, pero la formulación no tiene términos que me garanticen la elipticidad del problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es ocupar la técnica de aumentar con términos residuales apropiados. ¿Ok? Entonces, recordando las ecuaciones que tengo acá y la condición de contorno, lo que hago es enriquecer la formulación original con los siguientes términos.
Entonces, al agregar estos dos términos y con una desigualdad tipo Poincare generalizada, uno puede obtener elasticidad de la U en H1, ¿ya? Asumiendo capa 1 y capa 2 en unos intervalos apropiados, obviamente, ¿ya? Entonces, así nuestro problema se puede escribir de la siguiente forma: hallar sigma y U en H0 div de omega cruz H1, donde, ojo, H0 div son los tensores que viven en HDIV, pero que cumplen la condición de integral de traza nula, condición que tenía naturalmente nuestro sigma. Y la test también vive ahí, gracias a que tanto el desviador como la divergencia de tensores constantes, obviamente eso se anulan, y utilizando la condición de compatibilidad, también puedo garantizar de que este lado también es invariante si es que yo considero tensor identidad, ¿ya? Entonces, tanto el sigma como su test pueden ser considerados en este espacio H0D. Y el U y el B obviamente van a ser buscados en H1. Bien, eso por su parte de Brinkman-Forchheimer. Ahora, para doble difusión, lo que hacemos es integrar por parte del gradiente, me aparece este término y obviamente aparece este otro por la condición de contorno, y luego analizamos este término aquí en azul. Vemos primero que todo, antes de hacer eso, vemos que este término va a estar bien definido, y asumiendo que el QJ es el infinito, si es que sigma, si es que rho J y eta J están en L2, ¿ya? Van a poder ser acotados y además voy a poder obtener una cierta positividad, ¿ya? Y coercividad. Entonces, teniendo en cuenta eso, eh, analizo este término y digo, ok, el eta J está en L2, el QJ en el infinito lo puedo sacar fuera, entonces estos otros dos términos quedan en L2, pero al aplicarle una desigualdad de Holder con R y S conjugado entre sí, me van a quedar en L2R y en L2S. Entonces aquí yo podría jugar con los intervalos de la inclusión de Sobolev, porque no nos olvidemos que el U está en H1, así que yo puedo hacer la inclusión de Sobolev que estime conveniente. Pero por simplicidad, vamos a fijar tanto R como S de tal forma que do R y do S sea 4. ¿Ya? Eligiéndolo de esa forma, que pudo haber sido, por ejemplo, 6 también, porque yo puedo después, para que valga también la inclusión de Sobolev en 3D, hacer la inclusión de H1 en L6. Lo pude haber hecho, pero preferimos simplemente dejarlo con 4. Y al hacer eso, ¿qué pasa? Que el FJ queda en L4. Entonces, en vez de aumentar, para este caso, lo vamos a dejar en L4. ¿Ya? Entonces el U ocupó la inclusión, aparece la constante respectiva, la constante de inclusión, y el FJ va a quedar en L4, pero si el FJ está en L4, su test también la voy a buscar en L4, la voy a dejar en L4. Por lo tanto, la divergencia tanto del eta J como del rho J va a quedar en su conjugado, es decir, L4 tercios. Por lo tanto, nuestras incógnitas de doble difusión van a ser buscadas rho J en HDIV 4 tercios, que van a ser los vectores en L2 con divergencia en L4 tercios, y los FJ, representando la temperatura y la concentración, van a estar en L4. ¿Ok? Entonces, para este problema lo vamos a abordar mediante una teoría especial de Van Nekas-Babulka, que ya vamos a ver en las siguientes slides. ¿Ya? Bien, entonces nuestro problema se escribe de esta forma, y en resumen, entonces el problema acoplado queda escrito de la siguiente forma: hallar sigma U en H0 div cruz H1 y rho J phi J en H div 4 tercios cruz L4, tal que resuelve este problema acoplado. Pero entonces, en vez de resolver este problema grande acoplado con todas las incógnitas, lo que vamos a hacer es seguir la estrategia desarrollada por Colmenares, Gatica y Uyarzúa en este trabajo y en varios otros, pero este fue el principal, donde se originó la idea. Y lo que vamos a hacer es, por un lado, estos términos en azul, vamos a pasar este phi que es incógnita, no se olviden que es phi1 y phi2, como un dato. Y acá el U, que venía de Brinkman-Forchheimer, también lo vamos a asociar con un dato W. ¿Ok? Entonces, con eso primero voy a desacoplar los problemas y voy a poder analizarlos por separado. Y por otra parte, voy a linealizar este término de Forchheimer. Entonces me van a quedar dos problemas desacoplados
y lineales, solamente que uno va a quedar en un marco de Hilbert y el otro va a quedar en Banach. ¿Ya? En cuestión, analicemos que este problema está bien puesto. Entonces, primero, introduzco dos operadores, operadores S y S tilde. El S va a ser asociado a la solución de mi problema de Brinkmann-Forchheimer, pero linealizando acá y pasando como dato este término. Por lo tanto, ya no depende de doble difusión, es un bar phi dado. ¿Okay? Entonces, este problema lo vamos a analizar con la teoría clásica de Lax-Milgram y por otro lado, definiendo S tilde como el operador asociado, bueno, de entrada S1 y S2 tilde, donde cada una de ellas está asociado a este problema auxiliar, que es el de doble difusión para cada J1 y 2, pero en vez de considerar la velocidad de Brinkmann-Forchheimer, es un dato W dado. ¿Ok? Y este problema lo vamos a analizar con la teoría de Banach-Nekamp-Babushka, probando que ambos problemas están bien puestos, los operadores respectivos van a estar bien definidos, y luego lo que hacemos es concatenarlos, unirlos mediante un tercer operador que llamamos T, que conecta a ambos operadores. Entonces, todo se reduce a demostrar que existe un único punto fijo, U, tal que T de U sea igual a 1. Si yo hago eso, voy a tener solución de doble difusión, y con el de doble difusión paso como bar phi ahora va a ser phi, y resuelvo y obtengo el Brinkmann-Forchheimer, es decir, el problema acoplado original. ¿Okay? Disculpa, Sergio, que te interrumpa. ¿Ya? Una vez que linealizas el término de Forchheimer, ¿Sí? eh, ¿queda todo el problema queda lineal? ¿O Sí, todavía? todo el problema queda lineal y justamente esa es la motivación. Desacoplar y linealizar. Ya, perfecto, gracias. Ok. Bien, pero veámoslo en cuestión, ¿cómo lo vamos a demostrar? Demostremos que el operador S está bien definido. ¿Ok? Es decir, el problema auxiliar está bien puesto. Entonces, asumiendo capa 1 y capa 2 satisfaciendo estas condiciones, ojo, depende de la viscosidad, tomando este dato W menor o igual a un cierto radio que se mueve entre 0 y R1, ya vamos a ver quién es R1 y por qué tiene que ser justamente R1, entonces podemos demostrar que el problema asociado a ese tiene única solución. Y además satisface una cota a priori. ¿Bien? Entonces, nuestro problema del A más el B de W esos formas bilineales son acotadas, no es difícil demostrarlo. Para aplicar el Lax-Milgram necesito elipticidad y eso es lo que voy a mostrar ahora. Entonces, primero, el operador A, asumiendo estos intervalos para los capas, se puede demostrar fácilmente que existe una constante alfa sub A que satisface la elipticidad respectiva. Por otro lado, el operador B sub W con el W dado no es elíptico, pero sí es acotado. ¿Ya? Entonces lo que hago aquí es acotarlo de esta forma, esta es su cota en concreto, dependiendo aquí del W, entonces por propiedad de valor absoluto, obviamente esto es mayor o igual que menos esta cota. Así que el operador A más BW satisface esta elipticidad siempre y cuando el W es suficientemente pequeña, que es justamente lo que había comentado del radio. Entonces, eligiendo R1 de esta forma, entonces obtengo que esto es mayor o igual que alfa sub A medios, es decir, es elíptico. Puedo aplicar Lax-Milgram, obtengo existencia unicidad, y además utilizando el acotamiento del lado derecho puedo obtener la estimación la estimación a priori. ¿Sí? Entonces, como lo dije, el W linealiza y me permite aplicar directamente el Lax-Milgram. Por otro lado, para el S tilde, igual voy a asumir que el W vive en cierta bola, pero ahora el radio es diferente, ya vamos a ver de qué forma lo vamos a escoger. Y voy a poder garantizar existencia y unicidad de nuestro problema auxiliar de doble difusión y además una cota a priori. ¿Ya? Y para ello vamos a utilizar una teoría que se comenzó a desarrollar en este trabajo de Camaño, Muñoz y Oyarzúa, donde comenzaron a estudiar estos problemas con estructuras
de puntosilla o con, en general con espacios de Banach, ¿ya? Entonces, para ello, al igual como se ha hecho en estos trabajos, lo que hacemos primero es considerar este nuevo operador A sub j, que va a sumar el A sub j con los B, ¿ya? Y podemos verificar, siempre y cuando el A sub j sea elíptico y que la forma bilineal B satisfaga una condición in sub apropiada, que se cumple esta otra condición in sub para el AJ. ¿Ya? Se puede, el A sub j obviamente va a depender de la constante de elipticidad y de la condición in sub respectiva. Y luego, si definimos otra forma bilineal A sub jw, como el A sub j anterior, más el término convectivo, con el W dado, podemos ver que nuestro problema original, al sumarlo, se reduce y es equivalente a este otro problema. Entonces, en vez de analizar el otro, lo que hacemos es analizar la versión reducida. ¿Ya? Entonces, para este problema, que tiene una estructura muy similar al que ya mostré de Bridgman-Forchheimer, pero ahora en el contexto de espacios de Banach, lo que hacemos, al igual como en estos otros trabajos, es aplicar la teoría de Banach-Nekas-Babushka, que como pueden ver, no es otra cosa que un Lax-Milgram generalizado, pero aplicado al contexto de espacios de Banach. ¿Ya? Necesitamos satisfacer estas dos condiciones in sub. ¿Ya? La demostración de esto lo pueden encontrar en el libro de Air and Germont, por si acaso. Entonces vamos a verificar estas dos propiedades, las ideas principales obviamente, el detalle se encuentra en el paper, voy a dar solamente las ideas principales y por qué se tiene que elegir el radio de la forma en que lo mencioné. Entonces, primero, para la primera condición tomamos el supremo sobre todo lo de eta j, psi j distinto del nulo, y vemos que gracias a la definición de la sub jw se puede escribir de esta forma, con eta j y psi j tilde arbitrarios. Entonces, utilizando primero el acotamiento del CJ, que está dado de esta forma, con el W de por medio, y gracias a que estos eta j y psi j son arbitrarios, podemos tomar supremos sobre ellos y ocupar este insub. Entonces, con ello me queda que esto es mayor o igual que gamma j menos el acotamiento que obtuve del CJ. Entonces, nuevamente, todos para garantizar la insub que me están solicitando, lo que tengo que hacer es asumir que el W es suficientemente pequeño. Y para que se cumplan los dos problemas de doble difusión, el asociado a la temperatura y a la concentración, asumimos que el R2 es un mínimo entre estos dos radios que está dado por esta expresión. ¿Ya? Entonces, con eso estaríamos al otro lado con esa primera condición, y para la segunda se sigue de manera similar. Este supremo sobre todo los eta j psi j en h, obviamente es más grande que el supremo sobre los que son distintos del nulo, que se pueden escribir de esta forma, y luego podemos utilizar la condición in sub sobre este término, nuevamente el acotamiento, la simetría del operador a sub j, para concluir que esto es estrictamente positivo. ¿Ya? En otras palabras, demostramos las hipótesis del teorema de Banach-Nekas-Babushka, por lo tanto, el problema tiene única solución y además podemos obtener la cota a priori que ya mostré antes. Bien, entonces, como los dos problemas están bien puestos, los dos operadores están bien definidos, y como el T se construye se construye a partir de los dos operadores, él también está bien definido. Además, podemos demostrar que si considero un radio que sea el mínimo entre los dos radios para que se cumpla la solubilidad de ambos problemas auxiliares, entonces podemos garantizar que el operador T mapea elementos de WR en WR, asumiendo que el dato cumple este acotamiento. ¿Y por qué? Porque si yo tomo el TW, que en su norma 1 omega, que no nos olvidemos que por definición el TW es esto, gracias al primer acotamiento, bueno, sabemos que el SW el S tilde de W es el phi. Aquí se me pasó esta barrita, no iba abajo. Bueno, gracias al acotamiento del S, sabemos que esto está acotado de esta forma, con un phi acá, pero gracias a la segunda acotamiento, gracias a la segunda cota a priori, el phi está acotado por este término.
No se olviden. Aquí. Primero utilicé esta cota. Ahora el bar phi que está acá lo acoté de esta manera y me quedó esta estimación que está aquí. Y luego simplemente tomo el máximo entre 1 y CS tilde y me queda la constante CT que menciono acá. Así que efectivamente, si esto de aquí es menor o igual a R, el operador T está mapeando de WR a WR. ¿Ya? Esto, ¿por qué lo estoy demostrando? Porque la idea es aplicar el teorema primero de Chauder y después de Banach para concluir la existencia y unicidad de solución. Que el operador tiene un único punto fijo. Bueno, pero para hacer eso, primero lo que voy a hacer es probar estos lemas intermedios. Primero, demostrar que cumplen esta tipo Lipschitz continuidad. Fuese Lipschitz continuidad si que esto lo dejase en 1 omega, pero hago un paso intermedio de dejarlo en L4 simplemente. Y básicamente lo que se hace es considerar dos soluciones del problema auxiliar, restarlos, utilizar la elipticidad y el acotamiento. ¿Ya? Esos son los ingredientes y con eso obtengo este acotamiento. De la misma forma, tomando dos problemas que resuelvan mi problema auxiliar de doble difusión, los restos ocupo las condiciones in sub y acotamiento y obtengo esta otra cota. Luego, llego a la que me interesa, que es para el operador T, combinando las dos anteriores, puedo llegar a esta expresión simplemente en términos de dato. Por lo tanto, podemos ver claramente, gracias a la inclusión de H1 en L4, que el operador es continuo, y además, utilizando la compacidad de H1 en L4, podemos demostrar también que la adherencia del operador aplicado sobre WR es compacto. ¿Ya? Y con eso tengo todos los ingredientes de Chauder, así que puedo garantizar existencia de al menos una solución del problema. Y además, por la inclusión de H1 en L4, se simplifican estas constantes, por lo tanto, si es que y esto queda en 1 omega, y por lo tanto, si yo asumo que esto es menor estricto que 1, obtengo contracción del operador T, es decir, puedo aplicar Banach y obtener unicidad de solución, existencia y unicidad de solución. ¿Ya? Y eso es justamente lo que resumo en este resultado principal. Asumiendo esto, obtengo el mapeo de WR en WR. Gracias al resultado anterior, tengo existencia por Chauder, además las cotas a priori respectivas, y asumiendo que el dato es menor que estricto que 1, obtengo unicidad de solución. Esa era la gran parte de la charla. Ahora voy con la parte discreta. Eso va a ir más rápido porque estoy dando cuenta que estoy con el tiempo justo. Porque la parte discreta utiliza la misma idea de la parte continua. Así que simplemente mencionar que discretizamos con Rabiar Tomás y con PK más 1 continuos. Aquí no tengo que cumplir una condición in sub, así que tengo libertad de elección de los elementos finitos. Pero la parte de doble difusión sí necesito elementos estables que cumplan la condición in sub, y por eso es que tomamos RTK y PK. Esto obviamente se demostró en un trabajo previo. Se propone la versión discreta del problema, también se desacopla y se linealiza, se aplica la Milgran acá, se aplica Banach, Babushka, Nekas en doble difusión, y se puede obtener fácilmente que los operadores están bien puestos y además se tiene continuidad del operador discreto de T, el TH. ¿Ya? Por lo tanto, gracias a Brouwer en la versión discreta, solamente con continuidad, ya tengo existencia. Y asumiendo que este dato ahora es pequeño, suficientemente pequeño, es menor que estricto que 1, obtengo la unicidad gracias a Banach. ¿Ya? Y eso es lo que enuncio aquí. Entonces, ahora que ya tenemos existencia de unicidad tanto a nivel continuo como a nivel discreto, viene la estimación del error. Para ello, nosotros demostramos un lema tipo Strang para estos espacios de Banach, y vemos de que bajo la hipótesis del teorema de Banach-Nekas-Babushka podemos obtener esta estimación. ¿Okay? Y aplicándolo a nuestros problemas, tanto de Brinkmann-Forchheimer como de doble difusión, podemos obtener este acotamiento con las distancias que necesitamos, pero más estos otros dos términos para sigma y u. Y también para ρj y φj. Tenemos lo que necesitamos, pero más este otro término. Entonces lo que hacemos es, este término lo ocupo para acotar el término de acá.
Entonces todo me va a quedar ahora en términos del U y UH, porque esto de acá está acotado con U y UH. Es decir, esta expresión. Haciendo un juego algebraico podemos dejar las distancias que son las que nos interesan y agrupar este término del U, este error del U menos UH multiplicándose por una constante que depende y por datos. ¿Ya? Entonces, si yo asumo que este dato es suficientemente pequeño, en este caso menor o igual que un medio, lo puedo pasar hacia acá y tengo todo. Y teniendo eso, puedo reemplazarlo acá y obtuve finalmente la estimación tipo SEA. ¿Ok? Y luego, gracias a las propiedades de aproximación de los elementos finitos que estamos considerando, podemos obtener, y obviamente asumiendo que la solución es suficientemente regular, podemos obtener el orden de convergencia óptimo. Y no nos olvidemos que además de resolver el problema para nuestras incógnitas, también teníamos variables de postproceso. Entonces sus versiones discretas son estas, y gracias a la estimación de SEA de las variables de estudio, podemos también obtener convergencia óptima a nivel teórico y computacional de estas variables de postproceso. ¿Okay? Entonces ya para terminar, unos ensayos numéricos, verificamos los test de convergencia para 2D y 3D, consideramos datos como se pueden ver acá, esto de aquí como es usual lo consideramos simplemente el nulo, fuerza de gravedad apuntando hacia abajo, 0 o menos 1, por simplicidad, y los capas para elegir, estaban en un intervalo, pero los óptimos son estos, así que para los ensayos computacionales consideramos estos que dependen del nu, y podemos ver de que efectivamente aplicando un método de Newton apropiado, el método converge en 5 iteraciones nada más, y se obtiene la tasa de convergencia que propusimos para orden bajo. Y también para k igual a 1. También obtenemos el orden esperado Sergio, 2. ¿Ya? disculpa, te interrumpo un ratito. Solo Cuéntame. una duda ahí. No sé si rastrearon cómo influye, en este caso, la viscosidad o esa constante de viscosidad en la estabilidad del método. ¿Sigue siendo estable para cualquier valor de la viscosidad? Entonces, No. De hecho, cuando pasamos de 0.0001, la malla tiene que ser muy, muy fina para poder obtener convergencia. Y ya lo entiendo. ordenado. Sí, sí. Depende fuertemente de la viscosidad. Viscosidad. Ok, gracias. Ok. Bien, pero para esos valores obtenemos los órdenes que esperamos, y además para 3D, haciendo su símil, también podemos ver de que hay el método de Newton converge, y además el orden es el esperado. Y un ejemplo más aplicado, que nos parece, bueno, algunas imágenes que son básicamente son las aproximadas, pero son iguales a la exacta, por eso no hice la comparativa, simplemente las muestro. Más interesante es donde consideramos el flujo a través de una red de canales y de un medio poroso. Entonces lo que hacemos es considerar y hacer un estudio de los parámetros de Forchheimer y de porosidad del alfa. Aquí me olvidé mencionar que el K es el tensor de porosidad, pero eso lo consideramos como alfa por la identidad. ¿Okay? Por eso aquí aparece el alfa. ¿Okay? Entonces, aquí en el canal estamos considerando un efecto de inercia mayor que fuera de él, y además consideramos que en el canal el medio poroso es mucho más permeable. ¿Sí? Es 1, en cambio acá es solamente 0.001. Entonces lo que esperaríamos es, dando estas condiciones de contorno, que es esto de acá es un flujo de entrada por el lado izquierdo, es que el flujo se mueva por acá y sea mucho más veloz en el canal. ¿Ya? Y además también impusimos que la temperatura y la concentración vaya de izquierda a derecha. Y justamente eso es lo que observamos acá, ¿sí? En el canal donde dimos un efecto de inercia y una porosidad, una permeabilidad mayor, el fluido se mueve mucho más rápido. Hay algunos saltos en los gradientes, por eso es que se hace este refinamiento entre las mallas, y como esperábamos, tanto la temperatura como la concentración se va moviendo de izquierda a derecha. Bueno, eso sería lo que tenías que hablar, algunas referencias al respecto. El tercer ejemplo lo saqué de este trabajo, que
en particular con Iván Yotov, fue con el que fui a hacer mi postdoc en Pittsburgh, y de ahí saqué la idea, me interioricé en el tema. De este trabajo se obtienen varios de los resultados a nivel de Banach, las condiciones INSUP. Este trabajo que recientemente sometimos con Gabriel y con Juan Pablo, que es nuestro estudiante de doctorado, estudia este mismo problema, pero ahora sin aumentar, todo haciéndolo con Banach. ¿Okay? Pero para ello introducimos unas variables adicionales. Se puede obtener en la página del CIMA. ¿Ya? Nuestro trabajo, que acabo de mostrar, donde pueden encontrar todos los detalles de las demostraciones, y otros trabajos que abordan Banach, y sobre todo el libro del profesor Gatica, de Gabriel, donde se plantean mucho de esta estrategia de trabajar con Hilbert, trabajar con el desviador y recuperar post-proceso, etc. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio, por esta charla súper interesante. Tiempo de preguntas y comentarios, por favor. Sí, ¿preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Sí, yo sí puedo comenzar. Sí, dale, Pedro, por favor. Empezando por la última parte de la simulación en el canal, tengo una curiosidad. El canal es fijo, ¿no? No es, digamos, no se mueve. Sí, es fijo. Sí. Ya, ok. Y respecto a la otra parte del trabajo que estaba bien interesante, quería consultarte la linealización que se hace del término del BW. Sí, de Digamos, Horkheimer. sí. Porque me da curiosidad un poco cuáles dificultades implica trabajar con el término no lineal, digamos, directamente. Sí, mira. Y aquí está la ventaja y la desventaja de hacer este proceso. Porque si yo hubiese, en la parte de Brinkman-Horkheimer, hubiese impuesto esto de manera de ir multiplicándolo con un B, me queda un término que es monótono, porque me quedaría la medida del U por el U punto B, y eso es monótono. Pero al hacer este juego de aquí, me queda ahora este otro término, y esto de aquí no es monótono. Entonces no tengo cómo abordarlo. Solamente es continuo. ¿Ya? Y por eso es que es necesario hacer esta parte de acá de aumentar con los términos apropiados. Ya, o sea, se pierde la monotonía. Se pierde la monotonía. Ya. Sí, Ojo, que esa no se pierde, y por eso es que se puede hacer con espacios de Banach en este último trabajo que mencioné, que de hecho sometimos ayer. Aquí sí trabajamos directamente con la monotonía del operador, y ahí ya no podemos aplicar Lax-Milgrom, sino que lo que hacemos es utilizar una teoría de operadores monótonos apropiada. ¿Y no han explorado otras técnicas no lineales, tal vez? No, más de esa todavía no, pero obviamente hay trabajo por hacer todavía en esta misma línea. Bueno, o sea, esa parte debe ser bastante complicada, pero sí, está interesante el trabajo. Gracias, Sergio. Gracias a ti por la pregunta. Y algo que comentar igual aquí, que lo dije a la rápida solamente, que este mallado, como dije, está fijo, no va cambiando, está fijo. Y tiene un refinamiento alrededor de pasar de un medio a otro. Eso lo prescribimos porque se sabe que al hacer este cambio de parámetros de un medio a otro, se van a generar problemas. Y por eso es que se hace este refinamiento. Pero se puede hacer de manera automatizada si es que nosotros utilizamos un estimador de error a posteriori apropiado. ¿Okay? Y justamente eso es lo que estamos abordando ahora, y que efectivamente ya lo testeamos, y sí, identifica esos saltos de los parámetros, estos saltos bruscos entre la inercia y la permeabilidad, los detecta y hace el refinamiento automático. Teniendo un mallado uniforme original para el dominio, él solo se va adaptando. Sí.
Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sergio, yo tengo una pregunta que es un poco más de una curiosidad respecto al modelo. Dime. Tú ¿Ya? decías que la formulación es versátil en el sentido de que podría incluir fluidos compresibles e incompresibles. Sí. Pero un poco la consulta es, en el caso de los incompresibles, la rheología que están utilizando en este caso es un fluido newtoniano común y corriente, o sea, Sí, no común y corriente, pero un fluido newtoniano, ¿no es sí, cierto? sí. ¿Cómo tiene sentido considerar algún tipo de fluido no newtoniano en esto de medios porosos en este sentido, o no justifica la complicación? Uf, la verdad, en esa parte no sabría si es que tendría sentido físico hacerlo. A nivel matemático se puede, pero físicamente no sé si sería de interés también. Ya. Podría ser que la viscosidad dependa también de la concentración, Claro, por ejemplo, y la temperatura. Sí, pero yo creo que debe tener sentido, pero no lo he visto en problemas concretos. claro, o sea, el tema en ese caso sería que posiblemente toque introducir nuevas variables para lidiar Yo, con el tema de la sí, viscosidad o así, ¿no? sí, sí, posiblemente. Ya, y otra pregunta, el salto a los problemas evolutivos es, Sí. teóricamente me parece que es bastante challenging, ¿no es cierto? Sobre todo por el tema de los espacios y demás. ¿Han Mm. explorado esa posibilidad? Eh, sí, de hecho, en mi postdoc en Pittsburgh, lo que hice fue partir solamente con el de Brinkman-Forheimer, ¿ya? Sin acobarlo con nada más. Y de hecho hay un trabajo que está publicado en el Lima Journal donde lo hicimos. Y los resultados fueron bastante buenos a nivel teórico y computacional. Y ahora estamos tratando de extenderlo justamente, pero estamos topando con algunas cosas a nivel teórico, ¿sí? Cuando lo O sea, acoplamos con otras ecuaciones. exacto, a veces los acoplamientos son el tema. Yo tuve un problema similar, bueno, en otros modelos, pero era como la parte está cuando es el flujo estacionario, ¿Sí? tienes posibilidad de probar existencia, unicidad en los acoples, pero el rato que ya entras a la parte evolutiva, ya no, o sea, Sí. hay casos Mm. específicos, entonces por eso un poco la duda. Eh, bueno, ¿hay alguna otra pregunta, algún comentario? No sé si alguien más. Va. Si no es el caso, Sergio, bueno, nuevamente agradecerte inmensamente. La charla ha sido súper interesante y bueno, yo creo que hay varias otras preguntas que seguramente te haremos en los días que vienen. Tu contacto va a estar disponible para los colegas que quisieran contactarte por no Por sé, supuesto. alguna extensión, alguna discusión. Ujú. Bueno, seguro con el Paul vamos a molestarte en algún punto con algunas cosas. Te agradezco un mundo tu buena onda, tu disposición para compartir tu trabajo con nosotros. Quedas a partir de ahora, obviamente, invitado siempre. Ojalá ya en poco tiempo en persona en Quito, en el centro. Y nada, nuevamente gracias y gracias a todos ustedes, colegas, por su participación y por atender esta charla. Una buena tarde para todos. Gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Buena tarde. Gracias, Sergio. Gracias a todos por participar. Adiós. Adiós.